Buenos días a todos de nuevo. Después de este descanso, damos la bienvenida al profesor Luis Martín Arias, que cierra los actos de este congreso con una conferencia que lleva por título El carnaval ya no existe, fiesta y poder en el cine de Berlanga. El profesor Martín Arias es especialista en análisis cinematográfico y ha sido profesor de la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía de la Universidad de Valladolid durante más de 30 años. Fundador de la revista cultural Trama y Fondo y vicepresidente de esta asociación dedicada al análisis textual, ha publicado más de 20 artículos en la misma relacionados con la estética cinematográfica, la ideología, la fiesta y la tauromaquia, la teoría del texto. Acercándose cada vez más, esta es un poco mi impresión, un poco a la filosofía como sustento de sus análisis cinematográficos. Destacar entre sus libros El cine como experiencia estética, publicado en 1997, En los orígenes del cine, publicado en 2009, El cine de Clint Eastwood, un análisis textual, de 2012, y Contrapolítica, manual de resistencia, de 2016. Luis cuenta además con un canal de YouTube titulado Análisis del cine, que pueden buscar enseguida, que cuenta a día de hoy con 44 vídeos, más de 60 horas de análisis de películas y más de 300 suscriptores. Luis es un gran defensor del mundo online como ágora del conocimiento y queríamos dar a conocer uno de sus últimos proyectos en este sentido, que es la puesta en marcha de un curso de análisis del cine online a través de Zoom, que Luis celebra un sábado al mes por la mañana y en el que junto a sus seguidores llevan 2 años, ahora van a por el tercero, analizando psicosis. Un curso al que informamos, pueden ponerse en contacto con Luis para ser seguidores también del mismo. Bueno, como vamos justos de tiempo, lo dejamos aquí. Sin más, dejo la palabra al profesor Luis Martín Arias. Muchas gracias, Carolina, y es un verdadero honor, no es retórica, poder clausurar este congreso. Muchas gracias a los organizadores, a Begoña, a Salva y en general a todos los que están aquí hoy a hablar algo que ya se anuncia como especialmente rollo, ¿no? Que se tiene que ver con la filosofía, menudo rollo, ¿no? Bueno, yo soy seguidor de Gustavo Bueno en muchas cosas, en otras no, en otras muchas no, pero él decía una frase que está muy bien, ¿no? Filósofos somos todos. Ahora hay que ver qué nivel tiene esa filosofía, ¿no? Entonces, digamos que yo me estoy esforzando últimamente para que tenga un poquito más de nivel y por eso mi intento aquí es de hablar de cosas que ya se han hablado. He podido ver algunas ponencias online y otras aquí presenciales y de lo que yo voy a hablar pues ya se ha hablado prácticamente de todo aquí, pero que en mi opinión atañen a cuestiones de cierto calado sobre el cine de Buñuel. La primera cuestión es: ¿el cine de Buñuel es carnavalesco? Es la propia convocatoria del Congreso. Y si es... Perdón, de Berlanga. Es que voy a hablar ahora de Buñuel. ¿El cine de Berlanga es carnavalesco? Si es carnavalesco, entonces, ¿cómo se compadece eso con el hecho de, que también se ha dicho aquí repetidamente, de que él se declara anarquista? Y en mi opinión lo era. Porque el anarquismo, como sabemos, que tiene muchas variantes políticas, hasta del anarcocapitalismo al comunismo anarquista y demás, lo que reivindica es al individuo frente al Estado, frente a la sociedad política, al individuo. Y el carnaval, si algo supone, es la exaltación de la comunidad, de la sociedad, ¿no? O sea, que son cosas totalmente opuestas desde un punto de vista filosófico. En segundo lugar, ¿tiene que ver con la fiesta? Bueno, la fiesta, y para eso voy a seguir inmediatamente la teoría de Bakhtin, Mikhail Bakhtin, que también ha salido aquí, como no podía ser menos, repetidas veces, tiene que ver con la regeneración, el renacimiento, la restauración, algo que renace, y sin embargo también se ha citado aquí el arco berlanguiano, donde, y la miserabilización de, vaya palabrita, ¿no?, de los personajes que van de mal a peor, ¿no? Por eso se compadece poquísimo con la fiesta. Entonces tenemos aquí dos contradicciones y si algo gusta cierta filosofía, que es la que yo intento practicar, es precisamente esto, la dialéctica, ¿no?, la contradicción. Y aquí tenemos dos contradicciones flagrantes que tienen que ver con el carnaval y con la fiesta. Bueno, pues vamos a ello. Gracias.
Buñuel, ¿no? Estaba ahí rondando porque tiene que ver con el título de mi conferencia. Buñuel, en su último libro, autobiográfico, Mi último suspiro, cita su último encuentro con André Breton, el padre, el creador del surrealismo, en París, en 1955. Fue la última vez que le vio, que habló con él. Y dice esta frase que se ha citado muchas veces, ¿no? Queda en silencio un momento y luego añade, y yo veo en su rostro una pena profunda, auténtica. Es triste tener que reconocerlo, mi querido Buñuel, pero el escándalo ya no existe. Y dice Buñuel, casi llora allí, ¿no? ¿Por qué esto era un problema para André Breton y para el propio Buñuel? Claro, porque el surrealismo, como vanguardia artística, se había basado en épater le bourgeois, ¿no? Provocar el escándalo. El método surrealista tenía que ver con esto. Y la sociedad ya en los años 50 se había convertido en una sociedad banalmente surrealista, sociológicamente surrealista. Eso es lo que quiere decir, en mi opinión, André Breton. Porque André Breton dice en su segundo manifiesto surrealista, el acto surrealista puro es salir con una pistola a la calle y ponerse a dar tiros a los que pasen por allí sin conocerles de nada. Eso lo dice André Breton. Por supuesto, es una provocación, pero el terrorismo ya estaba llevando eso después de la Segunda Guerra Mundial a la práctica, a la praxis, a la realidad. Y este tema es, bueno, cualquiera que conozca la obra de Buñuel sabe que es clave al final de su filmografía, ¿no? De hecho, su filmografía se cierra con un atentado terrorista en un pasaje de París, ese oscuro objeto de deseo. Y habla continuamente de este problema que aquí lo voy a dejar de lado. Pero en el fondo aquí lo que comparece es que la subversión del mundo burgués a la que se unía el surrealismo y que tiene que ver con esa concepción del mundo burgués que viene del marxismo y de la izquierda, o el surrealismo se adhirió al Partido Comunista francés. La subversión del mundo burgués, es decir, de la familia, del padre, de la religión, ya estaba en la realidad cotidiana. Es decir, ya la televisión, el cine, la cultura de masas había dado lugar a esa subversión. Por tanto, ¿qué vas a escandalizar en una sociedad en la que el propio poder es el que lleva a cabo esa transgresión? Ha dado lugar a una inversión que ya se ha instalado como orden político, digamos, o como realidad cotidiana. En ese sentido, el carnaval ya no existe tampoco, y desde hace más tiempo, además, porque en la sociedad actual, que vamos a llamar posmoderna por entendernos, o por lo menos la sociedad de la que habla Buñuel y en la que hace su cine Berlanga, la sociedad posmoderna, la transgresión es la norma. Ahora hay muchos que dicen que son transgresores. Hombre, pues si me está usted diciendo lo mismo que Susana Griso en la televisión o que Ana Patricia Botín, que es la presidenta del Banco de Santander, ¿eso es transgresión? Un poquito de seriedad, ¿no? Quiero decir, ahí André Breton y Buñuel, pues hombre, que tienen un poco de seriedad teórica y tal, pues entendían que ahora la transgresión, lo que fue la transgresión era la norma. Ahora la transgresión sería hablar bien de la familia, del padre o de la religión. Eso sí que es heavy, ¿no? Y transgresor. Es decir, que la realidad cotidiana se ha hecho ya no de una forma cíclica, como ahora veremos, sino ininterrumpidamente, continuamente pseudo-carnavalesca. Por eso el carnaval ya no existe en el mismo sentido en que la provocación ya no existe tampoco. Ahora, para hablar de carnaval, claro, hay que decir qué idea de carnaval tenemos, porque el carnaval es una palabra, como todas, polisémica y que se puede estar diciendo muchas cosas cuando uno habla de carnaval o carnavalesco. Y yo me voy a coger, para saber a qué atenernos, a la teoría del carnaval de Mijaíl Baitin, que mucha gente cita, pero que me temo que leerla, y eso que son 50 páginas nada más, ¿eh? ¿Por qué? El libro de Mijaíl Baitin, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, el contexto de François Rabelais, es un análisis literario, porque Mijaíl Baitin es un crítico literario, tiene una teoría de la literatura sobre un autor que tiene sus textos escritos, que es François Rabelais. Y habla de Quevedo, habla de Cervantes, habla de literatura. Pero esa introducción de 50 páginas habla de algo que no está fijado en un texto literario, pero sí en documentos, que él analiza muy bien y que divide en 3 tipos de documentos, que es el carnaval en la Alta Edad Media y el Renacimiento. Época maravillosa, en mi opinión, ¿no? La Alta Edad Media y el Renacimiento. De eso en concreto es a lo que me refiero yo con carnaval, ¿eh? Quiero dejarlo bien claro para evitar equívocos. Que se caracteriza, como dice Baitin, por el mundo al revés. Y el mundo al revés es un espacio-tiempo acotado, cuidado, más largo de lo que creemos, ¿no? El carnaval español empezaba en diciembre, como dice Pío Baroja, en julio Pío Baroja, y
acababa en marzo y Beighton dice que en las grandes ciudades europeas el carnaval duraba 3 meses. Bueno, no está mal, era el mundo al revés 3 meses, pero luego quedaban otros 9 meses de orden, de mundo al derecho. Estaba el mundo al revés 3 meses, pero luego había un mundo al derecho de 9 meses. Y la gente participaba tanto del mundo al revés como del mundo al derecho. Era un tiempo acotado, un espacio acotado, una ciudad, Lyon, él analiza, por ejemplo, el Carnaval de Lyon, donde otra vida, una segunda realidad, doble y al revés de la habitual, se ponía en escena, se llevaba a cabo, se vivía existencialmente, la gente lo vivía, ¿no? Todo el mundo estaba ahí, no podías huir. Se creaba una especie de dualidad del mundo, todo lo que venga entrecomillado a partir de ahora es de estas 50 páginas de la introducción de Beighton. Parecían las fiestas carnavalescas haber construido al lado del mundo oficial un segundo mundo, una segunda vida. Y para eso vamos a utilizar unas estampas francesas de Le Monde d'Alembert del siglo XVIII, que ya no es la época a la que se refiere en Beighton, pero que sí remiten a toda esa cultura, porque bueno, el carnaval como tal ya no existe, pero existen formas de cultura popular, pero eso sería otro tema, hablar de la cultura popular. Yo me estoy refiriendo al carnaval. Y esto tiene que ver con la cultura popular y está también en la literatura de Cordel en español. Eso está cogido en un libro editado en Francia, pero vienen también muchas láminas de literatura de Cordel, de romances de Ciego, con esta idea del mundo al revés. Como tenemos aquí, es que las casas, la polis, ilumina al sol y a la luna, es lo que ilumina, ¿no? Curiosamente en el siglo del iluminismo francés. Pero, cuidado, atención, el cielo está arriba y la tierra está abajo, que eso no se suele tener en cuenta. El cielo está arriba y las nubes están arriba y la tierra, como vemos, está abajo. Lo que pasa es que en las nubes están las casas, la sociedad política, polis, ciudad, civitas, y abajo los astros, ¿no? Pero podemos poner muchos ejemplos, vamos a ir señalando algunos. Los bueyes son los que dirigen el arado y los labradores los que tiran de él. Aquí una inversión del hombre y el animal. Las ocas son las que están cocinando al cocinero. El niño está corrigiendo al maestro. No sé si les va sonando esto de algo, ¿no? Los hijos pegan a los padres y las hijas a las madres. La mujer se va a cazar y el hombre sale a pasear al hijo, al niño. Las mujeres son las que hacen la patrulla, son las que patrullan. Le Monde al revés, el mundo a l'envers, el mundo al revés. Pero, cuidado, alguien puede decir, bueno, esto es sociología, esto se puede cambiar. Desde un punto de vista constructivista podemos construir otra sociedad dándole la vuelta a esto. Pero claro, el cielo está arriba y la tierra está abajo. Esto es lo que se suele olvidar. Yo, hombre, reconozco que la realidad tiene una parte construida con el lenguaje enorme. En ese sentido soy constructivista. Pero el cielo está arriba y la tierra está abajo. Y hay un cuerpo real que tiene que ver con los machos en el género, en la biología, y un cuerpo real que tiene que ver con las hembras, para no meternos en más fregados. Y eso es real, aunque hay una construcción social. Las mujeres se baten en duelo. Bueno, cualquiera que vea estos grabados entenderá lo que acabo de decir, que ya se ha producido la inversión. Ya no se puede provocar como se provocaba el escándalo que un hombre se vista de mujer, que era el disfraz carnavalesco por definición, la inversión, ¿no?, de los géneros sociales. Pero, sobre todo, ya no es posible el carnaval, lo que Beighton llama carnaval popular en la Edad Media, la Alta Edad Media, habría que precisar la Alta Edad Media y el Renacimiento, porque no existe esa contraposición dialéctica entre el carnaval y la cuaresma. Es decir, para que haya carnaval tiene que haber cuaresma. ¿Por qué ahora no hay carnaval? Esto que llamamos carnaval, en mi opinión, ya no es carnaval. Pues por el simple motivo de que ya no hay cuaresma. No hay cuaresma, no hay carnaval. Eso es una cosa obvia desde un punto de vista dialéctico. Es decir, que aquí tenemos, que esto tiene que ver con una concepción del tiempo que tiene mucho que ver con la cultura popular y demás, un momento de transgresión total, cuidado, porque las transgresiones, las blasfemias y las cosas que se decían en el carnaval, y eso no me puedo entretener ahora, están ahí la Risus Pascalis, o Festus Stultorum, o
la Joca Monacorum, que se hacía en los monasterios, que, por ejemplo, la Risus Pasqualis era en la Catedral de Lyon, el propio cura, salía desnudo, enseñaba el trasero, y luego se hacía una procesión con un burro vestido de obispo, y de viene lo de visten un burro de obispo, iban tirando excrementos del burro como si fueran bendiciones. Eso era el carnaval, una transgresión total. Pero cuidado, cuando eso acababa, se restauraba el orden, y volvía la Iglesia otra vez a ejercer su papel en la Cuaresma. Y sí, una cosa con la otra no tiene sentido. Pero se suele olvidar, y al leer a Beighting esto hay que tener cuidado, porque Beighting tampoco lo trabaja muy a fondo, son solo 50 páginas, aunque muy brillantes, una contraposición interna. No solo esta externa, que el carnaval dura lo que dura, sino que el propio carnaval tiene una contraposición interna y deformada, que tiene que ver con lo deforme, y que se ve perfectamente en este cuadro de Bruegel el Viejo de mediados del siglo XVI, el combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma, dentro de la propia fiesta carnavalesca. Hay una contraposición, que es el inicio de toda dialéctica, ¿no? Un combate. A la izquierda tenemos lo que parece un mesón, con los barriles de vino, donde está Don Carnal, lo carnal, la bebida, la comida, y a la derecha, como vemos, una iglesia, ¿no? Incluso con el símbolo trinitario ahí, no sé si se ve debajo de la puerta, ¿no? Hace alusión a la Trinidad. Pero sobre todo, fijemos en la parte de abajo, ¿no? Tenemos dos procesiones grotescas, paródicas, deformes. A la izquierda va Don Carnal, ese tipo gordo ahí subido en el barril, con toda su cohorte paródica y grotesca, y a la derecha, según lo vemos, Doña Cuaresma, que además, no por casualidad, son lo masculino y lo femenino, ¿no? Don Carnal y Doña Cuaresma. Bueno, por tanto, hay una dialéctica aquí que, claro, esto nos llevaría muy lejos. ¿De qué dialéctica estamos hablando? Yo me refiero, quiero precisar, por si alguien conoce un poco esto, a la dialéctica en un sentido platónico, socrático, y luego como la ha desarrollado Gustavo Bueno. Pero que, en oposición a lo que dice Gustavo Bueno, yo rescato a Hegel, y quizás esto se entiende mejor. Es una dialéctica con tres términos, donde hay una pars destruens, refiriéndome aquí a Bacon, ¿no? Toda operación científica, toda operación artística, toda operación filosófica se basa en destruir. Cuando analizamos una película la estamos destruyendo. De hecho, análisis en chino se representa con el ideograma del cuchillo. Estamos destrozando algo. Y eso sabemos que es muy fácil. La crítica, no es muy fácil hacerlo mal, hacerlo bien es difícil. Hay que, para empezar cualquier proceso dialéctico, cualquier operación dialéctica en el sentido científico, artístico, filosófico, hay que destruir, pars destruens, dos cosas que chocan y que son incompatibles totalmente, la tesis y la antítesis. Pero nos olvidamos de la par construens, como decía Bacon, y que en términos hegelianos sería la síntesis. ¿Cuál es la pars destruens del carnaval? El humor cruel dirigido contra toda la realidad, contra el mundo perfecto y acabado. Hay una destrucción de los fundamentos morales y sociales tremenda en la que había en el carnaval baitiano, siempre que diga carnaval, hablando de eso, que ya no existe. Ofrecieron una visión del mundo, del hombre y de las relaciones humanas totalmente diferente a la del Estado, dice Beighting, a la de la polis y a la de la Iglesia, que es en contra de lo que se suele pensar y decir. La Iglesia siempre es sociedad civil, en el sentido hegeliano, es la sociedad civil del Estado medieval y renacentista, pero forma parte del Estado también. ¿Y de qué modo, no? ¿Con qué poder? ¿Con qué poderío? Parecían las fiestas carnavalescas haberse construido al lado del mundo oficial, pero construyendo un segundo mundo y una segunda vida, como ya hemos dicho. Ahora, ¿cuál es la pars construen? Pues en mi opinión, aunque esto no lo diga Beighting, por supuesto, estoy aquí reconstruyendo lo que dice Beighting, en términos filosóficos, es la fiesta, que no tiene nada que ver con el ocio, con no trabajar, y mucho menos con esto de ahora de que el ocio sea un negocio, ¿no? Todas las fiestas en el cine de Berlanga, sin embargo, son negocios, si lo pensamos detenidamente. Y además negocios del poder, quiere decir, bienvenido Mr. Marshall, todo el pueblo organiza un carnaval, pero desde el ministerio. Viene el delegado del gobierno, ¿no? El gobernador civil, aunque no se le nombra así, y el alcalde. Se organiza el despoder desde ese balcón del ayuntamiento. Todos a la cárcel, que es otra, para mí, una de las películas más carnavalescas, entre comillas, o pseudo-carnavalesca de Berlanga, pues lo ha organizado el gobierno con una ONG y es un acto oficial. Vamos,
Cualquier película que... Y ya el colmo es el verdugo, que se van de vacaciones a Mallorca, a la playa y tal, pero con un negocio. Un negocio, van en viaje de ocio o de negocio en el verdugo. Y la fiesta siempre está relacionada con un negocio del poder. Algo que tiene un componente pragmático. Me he venido Mr. Mars a conseguir la subvención, no soy tan español, de conseguir la subvención. En este caso de los americanos. Y esto ya es Baitin otra vez. La fiesta no es simple ocio, y esto entre comillas. El descanso, la tregua en el trabajo nunca han llegado a ser verdaderas fiestas. Para que lo sea hace falta un elemento más proveniente del mundo del espíritu y de las ideas, de los objetivos superiores de la existencia humana, que Baitin dice muy bien que es una relación profunda, profundísima con el tiempo. Porque lo que se instaura, es lo que me refería yo antes con la fiesta, es una resurrección o renovación. En el sentido, la máscara, aunque máscara es un término, una idea bien confusa, debe haber que hablar mucho, en el carnaval baitiano tiene una función regeneradora y renovadora. La vida renace. Y por eso la risa es carnavalesca, pura, es ambivalente. Niega y afirma, amortaja el mundo que acaba de matar, de asesinar, de destruir, amortaja esa part destruens, pero resucita, esa es la part construens, resucita algo. Las groserías blasfematorias, que eran tremendas, que las hacían los propios monjes o los propios curas, eran ambivalentes, degradaban y mortificaban a la vez que regeneraban y renovaban. Tenían su polo positivo y regenerador. Sin embargo, hay un proceso histórico de reducción, falsificación y empobrecimiento, según Baitin, después del Renacimiento, donde la risa puramente satírica, ya moderna, ese periodo de degradación lo vamos a llamar modernidad. ¿Usted está diciendo que la modernidad es un periodo de degradación? Sí, lo digo. Lo dice Baitin y lo digo yo. Un periodo de degradación de algo que en mi opinión estaba bastante mejor en muchas cosas, que era la Alta Edad Media y el Renacimiento. En ese periodo de degradación, que es la modernidad, emerge un humor negativo y aparece el autor, según Baitin, que se coloca fuera del objeto aludido y se le opone. Porque en el carnaval los que ejercían la crítica a la destrucción estaban inmersos, no lo hacían desde fuera, desde una posición privilegiada desde fuera. En las groserías contemporáneas, modernas, no queda nada de ese sentido ambivalente y regenerador, sino la negación pura y llana, el cinismo y el insulto puro, dice Baitin. Aquí es muy duro, ¿no?, con la modernidad, Baitin. Se reduce la risa al humor desprovisto de la fuerza regeneradora de la misma. Es una risa puramente negativa, retórica y triste, la de la sátira del siglo XIX. Lo que él va a llamar el grotesco romántico, tiene que ver con el romanticismo. Por tanto, tenemos aquí claramente en Baitin dos cosas que no tienen nada que ver. Una es el carnaval, que vamos a llamar solo a eso carnaval, y otra es el grotesco romántico. Y están unidas por la idea de grotesco, que ahora no me puedo entretener en esto, pero se usa esta palabra y no analizamos su etimología y de dónde viene. Grotesco viene del siglo XV, cuando se hace una primera restauración de las termas de Tito en Roma y aparecen en grutas, viene de la palabra grota, en italiano, gruta, unas pinturas murales en las que se confundía el cuerpo humano con las plantas y con los animales, una idea que impactó muchísimo y que según Baitin lleva a Rafael. ¿Cuál es el primer arte grotesco según Baitin? Yo estoy de acuerdo, Rafael en las instancias vaticanas. ¿Eso es lo grotesco dentro del Vaticano? Pues sí. Eso es arte grotesco en el sentido en que utiliza la palabra Baitin y que a mí me parece adecuada. Por tanto, hay un grotesco popular, que es el carnaval, en el que participa el pueblo, y aquí viene, atención, el giro, un grotesco romántico en el que aparece el individuo, el autor. El grotesco popular, carnavalesco, la risa es del pueblo en la plaza pública. Pueblo y plaza pública. Durante el carnaval no hay otra vida que no sea del carnaval. Es imposible escapar porque el carnaval no tiene ninguna frontera espacial. Y atención, porque esto es tremendamente siniestro. La individualidad se deshace, se desintegra el individuo. La individualidad está en proceso de disolución en el carnaval. Esto, si no fuera por la risa y todo lo que está en torno del carnaval, sería una experiencia siniestra, totalmente siniestra. El cuerpo grotesco, de ahí viene la palabra grotesco, se confunde con los animales y las cosas a través del disfraz, ¿no?, de los disfraces y las máscaras. Ahí lo vemos, la confusión, el caos. Podemos ir viendo las deformidades de los cuerpos y de las presencias que hay ahí a nivel
comunitario. Sin embargo, en el grotesco románico ha degenerado al convertirse en una pura tradición literaria, que aparece la literatura, que aparece François Rabelais, Quevedo, Shakespeare y ya todo lo que va después, que es la literatura, ¿no? Que es otra cosa. El romanticismo hace el descubrimiento de la subjetividad, del individuo subjetivo, profundo, íntimo, complejo e inagotable. Ese carácter infinito interno del individuo era totalmente ajeno al carnaval. Nos gustará más el romanticismo y la literatura romántica, que a mí me gusta especialmente mucho. Pero es otra cosa distinta, que hay una oposición dialéctica que la tenemos que pensar de alguna forma, ¿no? La risa pública del pueblo queda relegada a la vida privada. Y llama a esto grotesco subjetivo, muy bien, Whiting. Es un grotesco de cámara. Esa está divertida, esta definición, grotesco de cámara. Una especie de carnaval, representación de cámara interior que el individuo representa en soledad, con la conciencia agudizada de su aislamiento, de su soledad. Es risa atenuada, deja de ser jocosa y alegre. El aspecto regenerador y positivo de la risa se reduce extremadamente. Esto es Whiting, ¿no? Y cuando se cita Whiting, yo no sé qué se lee en Whiting, pero es esto, ¿no? Y no como crítico literario que luego aplica esa idea de la literatura, ¿no? En cuanto al carnaval, lo que es el carnaval antes de la literatura. Bueno, quiero avisar que esto es un conflicto ontológico muy profundo, irresoluble, el conflicto individuo-sociedad. Conflictos ontológicos irresolubles son lo masculino y lo femenino, los pobres y los ricos, los estados entre sí, lo que Gustavo Bueno llamó dialéctica de estados, son irresolubles. Y el que diga que es solucionable es un demagogo, es decir, un político. Me da igual de la ideología. El individualismo, el liberal, te dice que hay que reivindicar al individuo y olvidarse de la sociedad. El socialismo, todas las formas de socialismo, que dicen que no, que lo que predomina es la sociedad. No. Esto es una contraposición irresoluble y la política se basa en mentir y en decir que la solución es el individuo, la solución es la sociedad. Es lo que Gustavo Bueno llamó, y está muy bien, un imposible político. No se refería a esto, él se refería al globalismo, a un Estado mundial, que era un imposible político, porque no puede resolverse ese conflicto ontológico, es la dialéctica de Estados que lleva a la guerra. Y, por tanto, quiere decir que no se puede, que no es posible resolverlo desde la política, aunque se puede vivir de decir que sí. Y eso es la política, vivir de decir que sí, que se puede resolver este conflicto ontológico. Bueno, dicho todo esto, que era la introducción, ¿qué tiene que ver Berlanga con todo esto? Bueno, Berlanga, su cine, esto se ha dicho muchas veces, lo voy a decir deprisa, un cine coral y polifónico, está ahí la compañía de actores, ¿no?, de característicos, esos actores de tripa, que se ha dicho también, que tiene que ver con la troupe de las varietés, con la comedia del arte, los personajes característicos, Arlequino, Pantalones, eso está en el cine de Berlanga, está el plano secuencia, como se ha dicho tanto, el realismo grotesco, si algo define al cine de Berlanga es su realismo grotesco, donde, y esto ahora cito a Whiting otra vez, entre comillas, emerge la vida material y corporal, la carne y el vientre, comer y beber, la comida. Por ejemplo, en Todos a la cárcel es incluso ya contraproducente desde el punto de vista de su verismo que, por ejemplo, el cura que interpreta a José López Vázquez tenga tanto empeño en comer bien, o que se coman los langostinos, por favor, si en esas alturas ya nuestro problema era la obesidad, ¿no? Y la cantidad de langostinos que comíamos por todos los lados. Pero sigue esa idea ahí, ¿no?, de que el bocadillo de jamón y tal, la comida como algo que polariza, que es muy carnavalesca. Un pedo. El cine de Berlanga, en mi opinión, acaba dos veces. Acaba aquí, de su última película, en cierta forma, y acaba en París Tombuctú también, ¿no? Pero, en cierta forma, cierto componente del cine de Berlanga acaba aquí con un pedo. Vamos, algo más carnavalesco que esto. Entonces, ¿es carnavalesco? Bueno, Berlanga decía, yo siempre me pongo del lado del individuo. Declaraciones suyas que vienen en esta maravillosa revista que es Magma 4, que si alguien no la ha comprado, que la compre, por favor, al salir.
es interesantísima. Yo mi conferencia la baso a partir de ahora casi toda en lo que se dice ahí, en los diferentes autores que voy a citar. El grupo anula, torea, aniquila al individuo. Eso es lo opuesto al carnaval, vamos. Claro, lo opuesto. Y Pilar Pedraza, que escribe un interesantísimo artículo, aunque estoy totalmente en contra de lo que dice, vamos, pero eso es lo interesante, ¿no? Tener buenos contrincantes con los que debatir. Dice, el cuerpo barroco se refiere a esa escena de la muñeca paseada por los inmigrantes españoles, una especie de procesión siniestra al final de tamaño natural, propio de la mentalidad española. Aquí pones un intelectual y sale la leyenda negra por todos los lados, ¿no? Que se expresa mediante el uso de la muñeca como fetiche devocional ayecto, Pilar, en un carnaval obsceno, visto con horror por los ojos de la Ilustración libertina. La Ilustración libertina. Los países de la Ilustración, el 40% de la población no se quiere vacunar. Y ahora estamos viendo, la pandemia ha delatado muchas cosas. Los países donde más gente está vacunada, porque la gente es normal, racional y sensata, son Portugal, el número 1 del mundo. Maravilloso. Y el tercero, España. Y no porque el gobierno lo haya hecho bien, en mi opinión, sino porque la gente se ha querido vacunar, porque tú en Alemania te puedes vacunar mejor y antes que aquí, y ya veis el problema que tienen, porque son bárbaros del norte, vamos a decirlo con... Y los árabes, que son el segundo país con más población vacunada, son los Emiratos Árabes Unidos. Los árabes y los católicos del sur nos civilizamos en la Alta Edad Media y el Renacimiento. Y eso se nota. Eso se nota. Bueno, pero sigue, el intelectual español sigue con la Ilustración. Los ilustrados son ellos porque tienen más dinero, que tienen más dinero, eso no lo vamos a negar, pero eso no tiene nada que ver con la barbarie civilizatoria, ¿no? Y la España negra, profunda, de Goya y demás. Otro negro legendario, Goya, ¿no? Las turbas, aquí ya habla de turbas, ¿no? Te obligan a engullir paella con anís del mono cuando te encuentras mal. Esa es la violencia suprema. Bueno, esa es la violencia suprema del carnaval medieval, que reivindica Baiting, ¿no? Que ahora se ve desde la Ilustración y la modernidad como turbas que... pero es que eso está en Berlanga, eso acierta Pilar Pedraza, tiene que ver con Berlanga. Un pueblecito cualquiera. Y sucedió que una mañana, precisamente esta mañana, cuando él... Pero no, creo que deben ustedes familiarizarse con sus casas, con sus habitantes y con sus costumbres antes de que ocurra... Bueno, antes de que ocurra lo que va a ocurrir de un momento a otro. ¿No sería mejor pararlo todo un cierto tiempo? Es fácil. Y ya está. Bien, como ustedes pueden ver, este pueblo no tiene nada de particular. Fíjense en la plaza que... Perdón, así hay menos estorbo. Las cosas más importantes ocurren aquí. Los bailes, los mercados... Así hay menos estorbo, ¿lo han oído? El pueblo, la comunidad es un estorbo. Literalmente, vamos, aquí estoy haciendo una lectura literal. Es un estorbo para el autor romántico que se ha colocado ahí arriba, esa posición de Deus ex machina, ¿se ha dicho? No, es la posición de Demiurgo, ¿no? Deus ex machina es que al final de la obra aparece un recurso, ¿no? Está ahí arriba, estoy haciendo referencia a cosas que he oído, ¿no? En el Congreso. Está ahí arriba el Demiurgo como el autor romántico, ese que dice Baiting, que está fuera ya del objeto que analiza, que critica, como en este caso están Bardem, Berlanga y Miura fuera, ahí en esa posición suprema, donde el pueblo es un estorbo, literalmente, que ese todopoderoso autor elimina de un plumazo, como hemos visto. Veamos ahora a sus habitantes. Aquí están de nuevo. Les presentaré a los más importantes. Aquel que está descargando es Genaro, el conductor del autobús, pero tal vez esté un poco lejos. Así lo ven mejor. Dentro de ese saco va la película que se proyectará el sábado, y me parece que es del oeste. Los caballos, los tiros... Oh, Genaro, perdóname, ese saco debe pesar mucho. Genaro aprendió a conducir en la guerra en un tanque y quizá por eso suele... Bueno, un autor Demiurgo endiosado totalmente, que bueno, no es nada tampoco particular de Berlanga, sino de todos los autores románticos que beben del romanticismo, ¿no? Y que da lugar a esa exaltación de la subjetividad del autor, un autor Demiurgo. Ahora, es curioso como aquí también emerge, como en todo artista intelectual español, que eso es inevitable. Hasta yo mismo no podría tirar la primera piedra. La cuestión negrolegendaria, ¿no? Cuando esto se lleva a su proceso más radical, el alter ego de Berlanga no es sino un francés, como no, París, ¿no? La Ilustración, París, Michel Piccoli, ¿eh? Son esas dos películas donde claramente aparece ya el autor dentro de la película, no hay arriba, como estaba a mí ilustrarse, sino dentro de la película,
un personaje que es París Tombuctú y tamaño natural antes, ¿no? Y aquí cito a Rafa Maluenda en su magnífico artículo que señala algo que es clave y que tiene que ver con el Dios. Si Michel Piccoli es ese alter ego del autor romántico que ha bajado y está en la película, si Michel debe su existencia a Berlanga, resulta lógico entender esas llamadas divinas, dice Rafa, muy acertadamente, como un intento vano de comunicarse el personaje, el alter ego, con el creador, que es el autor romántico, que está ahí arriba, ¿no? Un creador esquivo que reserva su única revelación explícita para el final del tiempo del relato. Tengo miedo, casi nada, ¿no? Y esto se ha citado mucho aquí en este congreso porque es la última imagen de Berlanga. Uno que tiene miedo, pero es que dice Baitin que el grotesco romántico, y cita a Hoffmann, se basa en el miedo, en el tono lúgubre, terrible y espantoso. Emerge lo terrible del mundo que produce temor, los acentos sombríos y trágicos del aislamiento individual. Una vez que el individuo se aísla y vive lo grotesco como una experiencia interior de cámara, pues emerge el miedo, que en el grotesco popular no tenía sentido, en el carnaval, porque allí lo terrible es vencido por la risa, eso tan siniestro que es disolver nuestra individualidad en el grupo y que ahora tanto molesta. Hay gente que dice, yo me voy en Pamplona, cuando son los Sanfermines me voy. Y yo también hasta hace poco, pero claro, una vez me sumergí en una fiesta popular maravillosa y por tanto prohibida, como es el Toro de la Vega en Tordesillas, y me disolví en la masa y fue una experiencia única. Pero yo me había resistido a eso porque es tremendo, ¿no? Pero ahí lo terrible es vencido por la risa, lo extravagante, que es alegre en el carnaval popular. La libertad absoluta que necesita el grotesco popular no podría lograrse en un mundo dominado por el miedo. Sin embargo, ese es el mundo de Hoffmann. Ese es el mundo del romanticismo. Por eso podemos trazar aquí una geometría del grotesco, que en el grotesco popular es horizontal, estamos todos ahí, y el que no quiera pues lo tiene fastidiado, ¿no? Pues eso se va, porque si estás en Pamplona en los Sanfermines, estás... y en las fallas pasa lo mismo, a ver quién se aísla del ruido, de esa especie de disolución en la masa, ¿no? Turba, según Pilar Pedraza, bueno, sí, en cierto sentido puede serlo, pero en otro no. Mientras que en el grotesco individualista está la verticalidad de ese autor que se coloca ahí. Verticalidad absoluta, véanlo, verticalidad. La cámara estaba en picado, como han visto. Ese poder grotesco también él mismo, no lo veremos. Y el pueblo, la horizontalidad del pueblo, que no va a intervenir porque sube para arriba, sube hacia arriba, el ayuntamiento, ese famoso balcón, que es una metáfora fuerte del cine español, ¿no? Buen viaje, señor delegado, y la compañía. No olvide usted mis observaciones. ¿En mis oraciones? Que no olvide usted mis observaciones. Ay, esté usted tranquilo. Lo estoy. Sé que puedo confiar en usted y en este noble pueblo de Villar del Campo. ¡Del río! Del río vengo. Maravilloso récord sonoro, ¿no? Estos maravillosos récords sonoros de... Bueno, no tenemos tiempo de hablar de cuestiones que hayas hablado. Quiero decir que eso viene del delegado, que es, en realidad es el gobernador civil. En el cine de Berlanga se llama carabinero a la Guardia Civil y delegado al gobernador civil, ¿no? Se viene del Estado directamente y del alcalde desde esa altura, desde la que se habla, que tiene su lado grotesco y cómico, pero que es una verticalidad. ¡Del río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Porque aquí aparece algo que dice Baitin muy interesante, es que esas 50 páginas de Baitin son impagables, nos darían para estar aquí. Dice cómo el grotesco, no carnavalesco, el grotesco romántico, gracias. En el siglo XX evoluciona lo que él llama dos formas que él llama el realismo grotesco, que tiene mucho que ver con el cine de Berlanga, y otra muy interesante que también tiene que ver con el cine de Berlanga, que es el grotesco modernista. Y pone un ejemplo maravilloso, Alfred Harry, Ubu Rey. Bueno,
no me voy a entretener, si alguien no sabe lo que es, que lo revise. Ubór rei es el poder como grotesco, es en Polonia, ¿no? Alguien que es Macbeth, grotesco y carnavalesco y deformado totalmente, ¿no? El poder como algo grotesco. Quiere decir que el propio poder es ya deformado en esta forma de grotesco modernista, que es lo que aparece en la escopeta nacional. La escopeta nacional es un carnaval, alguien lo dijo, me parece, ayer por aquí, ¿no? Bueno, pero es que la escopeta nacional es un carnaval donde los personajes son los personajes del franquismo. Y no es el pueblo. Atención, es que no podemos mezclar las cosas. No es el pueblo. Los personajes de ese carnaval son los políticos y todos los vectores potentes del franquismo. Y en Todos a la cárcel, que hay una continuidad tremenda y que es una película importantísima, en mi opinión, aunque fallida en ciertas cosas por los problemas de producción que se han señalado aquí antes, son los políticos socialistas, y es la transición lo que está ahí reflejada. Y hay una continuidad total entre esas dos películas, y que tienen que ver con ese grotesco modernista donde el poder aparece retratado de forma grotesca. Un poder grotesco que disfraza al pueblo, como el poder disfraza al pueblo de Villar del Río, o el poder disfraza a los que participan en Todos a la cárcel, enmascarando la realidad como fiesta, porque le interesa al poder hacerlo. Enmascara la realidad. Superior. Venga, Ricardo. Vamos a repasar la casa esta. El primero. El segundo. Allante. Oye, fijarlo bien, no se vaya. El capote sueltecito. 1, 2, 3. Este es el tercer tiempo. ¿Os fijáis bien? Venga, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2. Eso es, sí, señor. Y dar las gracias. El sombrero, chaquetilla, la camisa y el cajón, la peineta, florecilla, los volantes, pañolón. Bueno, ¿qué aparece ahí? Lo que aparece destruido en Tengo miedo, L, ¿o no? El andalucismo, esa mujer vestida de andaluza, y los toros. ¿No es eso? ¿No hay una continuidad entre esto, entre este pueblo disfrazado de andaluz y de taurino, y esa imagen del toro de Osborne con una mujer subida ahí vestida de andaluza que ya se ha derrumbado, ya se ha destruido y que a él le produce miedo, a Luis García Berlanga? Porque el poder ha disfrazado a un pueblo. Por ejemplo, mientras tanto, eso sí, hay que pagar entre todos, sin echar la culpa a nadie, lo que se ha gastado en este carnaval. Carnaval, realmente preciso. Que en mi opinión es una metáfora del franquismo, al menos de esa segunda etapa, que va de los años 50 al año 75, donde un poder grotesco, en el sentido de Ubór rei, posmoderno, porque el franquismo fue posmoderno, totalmente posmoderno, porque esto lo entendió perfectamente, que había que disfrazar a España entera ¿de qué? De andaluces y de taurinos, con el turismo, de fiesta, haciendo de la realidad algo que no era, pero un mundo representado, pero de manera continua, por un negocio que sacó al país adelante y sigue todavía sacándonos, que es el turismo, ¿no? Y convirtiéndonos en una colonia de los Estados Unidos. Y que, desde un punto de vista antropológico, si se mira detenidamente y filosófico, podemos ver una absoluta continuidad entre el movimiento y la movida. Porque la movida no dejó de ser lo mismo. Y si uno coge la Luna de Madrid, ahí está el flamenco, están los toros, visto de otra forma, ¿no? Y en el cine de Almodóvar, que está muy bien, que yo aquí no lo estoy criticando, pero quiero decir que la posmodernidad va desde los años 50 en España hasta prácticamente nuestros días. Y hay una continuidad absoluta, no hay ruptura aquí. Begoña Siles, en su artículo, habla de esto, del turismo, a propósito de Vivan los novios. Pero de nuevo esta idea entre la España negra medieval gracias a Dios, ¿no? Medieval en el sentido de Viting, de esa cultura de la Edad Media y del Renacimiento. Y la España moderna. La España moderna es la España disfrazada para el turismo. Pero cita algo de Berlanga, que Berlanga quería miserabilizar a los turistas, a la extranjera, que se supone que era la liberada y la progre. Claro, por supuesto, el artista nunca puede ser un político. Un político es el que se acoge a uno de los, recordémoslo, a uno de los dos lados
de la oposición ontológica. Berlanga, como artista que es, en mi opinión, no. Bueno, ahora solo queda quitar toda esta tramoya de en medio. Las flores falsas, los trajes falsos, las falsas paredes y los falsos sombreros de cartón de unos falsos andaluces. En resumen, esos velocísimos americanos han pasado y eso es todo. Ninguna influencia, ningún recuerdo. Vaya, todo va quedando en orden. La ingenuidad aquí de Miura, porque aquí está Miura, está en Bardén, está en Berlanga, es total. Los americanos han pasado y no han dejado nada, ¿no? Los americanos vinieron, se quedaron y siguen aquí y cambiaron completamente a España, ¿o no? ¿O no? Vamos con los vaqueros, la Coca-Cola, por cierto, como casi todo el mundo y demás. Y no se quedó esa España, el ciclo no volvió a su punto de partida y no resurgió esa España que estaba condenada a desaparecer, a ser destruida. Los americanos se quedaron, vaya que se quedaron. Solo hay un discurso crítico, pero al mismo tiempo grotesco dentro de la película, que es la del Hidalgo, ¿no? El del Hidalgo. ¿Cómo no voy a saberlo? ¿Y la guerra de Cuba? Ay, amigo mío, que vengan regalando cosas. No será mi mano la que se abra ante su bolsa. Hasta ahí podíamos llegar. Esos americanos. ¿Quiénes son esos? Bueno, es que el guión es de un comunista, Bardén, y de dos falangistas, que son Miura y Berlanga, que en esto estaban totalmente de acuerdo como en tantas otras cosas, y que el franquismo pasó de ellos, por supuesto. Bueno, no solo pasó, los combatió a los dos, Los edillistas, como se dicen todos a la cárcel, estuvieron en la cárcel. El personaje de Rafael Alonso dice, yo he estado 4 años en la cárcel, ahora quien no sepa de historia no sabe de qué está hablando, por edillista, es decir, por falangista. Eso que combatió el franquismo, pues aparece aquí, aunque en este momento el franquismo también estaba interesado en criticar el americanismo, ¿no? Aparece como antiamericano. Porque Miura, y este es el origen de la codorniz, era falangista. Y fue el director de la revista humorística de Falange, que fue La Ametralladora. Y aquí confluyen perfectamente Bardén, Berlanga y Miura en un sentido metafórico, porque no son políticos, insisto, ellos son artistas, van más allá de esto, pero ese fondo ideológico que tienen, pues es común. Criticar lo que aquí está apareciendo, y el ciclo se cierra en Todos a la cárcel. Sí, está rico, ¿verdad que sí? Podían poner más jamón. Vaya una racanería, esto ni en Teruel. Seguro que al facha este le ha puesto mal. Jamón, pero si aquí solo hay 2 sardinas. ¿Y tú qué pintas aquí? Yo 4 años en Alicante por edillista. Eso para mí un arresto. Y 5 en Rusia por la División Azul. Bueno, eso sí, que allí hace mucho frío. Y 10 años en Brasil. Ah, pero en Brasil persiguen a los falangistas. No, fue una cuestión pasional. Las mujeres... Bueno, ¿quién es el alter ego de Berlanga aquí? Los dos, porque él ha pasado por esas dos posiciones y las ha trascendido, como el artista trasciende todo esto, insisto, por el falangismo y por el comunismo, porque al menos fue compañero de viaje, o tonto útil, ¿no? Que eran las dos categorías que se manejaban. Son categorías políticas, Y hace un homenaje aquí muy entrañable, lleno de ternura, a esas dos posiciones, ¿no? La del viejo comunista, que ya no puede cerrar el puño porque tiene artrosis, maravillosa metáfora, y la del falangista, que cuanto se le da levanta el brazo porque tiene también no sé qué en el hombro. Ya ve, en otro tiempo este y yo nos estaríamos pegando tiros. Y ahora aquí estamos compartiendo una botella. Y que se jodan las mulatas. Y los correligionarios. Si yo a estas alturas ya no me creo nada. Malo es que los subsecretarios me siguen engañando. Nos engañan a todos, pero ya, ¿qué más da? Seguiremos cantando. Ahí está. Arriba, parias de la tierra. Hay que cerrar el puño. Ni artrosis. Que tú bordaste rojo ayer. ¡Ayer no! ¡Qué suya barbaridad! ¡Qué suya barbaridad! Miré los muros de la patria mía. Quevedo. Y les Claro. enseñé el culo. Y yo el mío. Una película totalmente del lado ese carnavalesco de Berlanga, sin ninguna duda. Y aparece aquí el arco berlanguiano famoso, ¿no? Que era, con esto ya voy acabando. Los personajes quedan al final peor que estaban. Quedan en una situación peor que la que tenían al principio. En mis películas siempre hay, dice Berlanga, una miserabilización que se ha citado hoy, otra vez, y varias veces en este congreso, ¿no? Final del personaje. Mis personajes nunca consiguen mejorar de posición. Al contrario, ¿no? Y esto está en esas dos grandes películas, en el sentido de grotesco modernista, que son La escopeta nacional y Todos a la cárcel, a través del personaje que representa a Saza, que es un empresario que va a hacer un negocio
en el carnaval va a hacer un negocio, pero que no le sale. Una son los porteros automáticos y en otra es cobrar una deuda de ese Estado que no paga, ¿no? Sobre todo, será mejor que no te encargues de nada. ¿Sabéis lo que os digo? Que se vaya todo al carajo. La empresa, la familia y el país entero. Y la cartera. Que os den morcillas. ¡Oh, Artemio! Así me agradeces lo que hago por ti. El anarquismo, obvio, de derecha, se ha dicho, burgués, bueno. En la editorial de Magma se hace referencia a esto. Efectivamente, en alguna entrevista me he definido como un anarquista de derecha, dice Berlanga. Yo, lúcida y racionalmente, estoy en contra de la sociedad burguesa. Soy un hombre que está absolutamente a favor de la irresponsabilidad, del libertinaje, un sadiano puro, que enlaza con Buñuel también. En cambio, mi subconsciente, bueno, aquí subconsciente, entonces lo utiliza con una cierta ligereza Berlanga, no era un gran teórico precisamente. Mi tripa es un angelito, su tripa es la que se pone del lado de lo Sancho Pancesco, ¿no? Lo pragmático, es un angelito, una monja de caridad. Yo siempre hablo de las contradicciones entre mi tripa, que es de derechas, por entendernos, y mi cabeza, que es anarquista, ¿no? O mi tripa, que es burguesa, y mi cabeza, que es... Claro, esto está en el carnaval, y lo dice Weiting, es la idea de destruir, la pans destruen. ¿Por qué queremos destruir la sociedad? ¿Por qué tenemos ese malestar en la civilización del que hablaba Freud, o en la cultura? Porque queremos volver a la edad de oro de Saturno, dice Weiting. Saturno, a la edad de oro donde andábamos desnudos por los árboles, subiendo y bajando como los bárbaros del norte que no se quieren vacunar. Andaban en esa época, subiendo y bajando, bueno, esto es una broma, y mezclados ahí, donde no hay restricciones sexuales, hombres y mujeres, ni diferencias con los animales. Esta es la idea que pone en práctica la representación carnavalesca. Desaparecen las limitaciones entre el hombre y el animal, entre hombres y mujeres, todos desnudos, subidos por los árboles. Es un grabado antiguo que representa a la edad dorada, la edad áurea, la edad dorada de Saturno. Ahora, para llegar a eso hay que destruir la civilización, la civitas, la polis. Hay que destruir España. Esa España, al menos posmoderna, que se creó en los años 50 y que llega hasta ahora, ¿no? Pero cuando se destruye esa España, que es la España que se disfrazó en Bienvenido Mr. Marsa, que es la España del toro y de la andaluza, resulta que el individuo tiene miedo. Salva Torres cita, en Magma de nuevo 4, hay que comprarla nada más salir, en Patrimonio Nacional, que es Jaime Chávarri, esto es muy importante, es Jaime Chávarri el que ha hecho esa gran película que es el emblema mismo de la transición española, ¿no? Que es El desencanto, en cierta parte de la transición, ¿no? Donde Juan Luis Panero dice esa frase clave de esto es un fin de raza. Aquí se dice un fin de saga. Y Jaime Chávarri, el autor del Desencanto, dice esta frase que cierra la película. Triple, hombre. Como no tengo hijos, usted les dice dramáticamente, eso sí, que conmigo acaba la estirpe, fin de raza. Y le damos puerta a hoyo. Trato hecho. Es Jaime Chávarri, muy joven. I introduce you to the Marquis of Leguineche and Son, end of the saga. You may take pictures if you like to. Marquis of Leguineche and Son. I introduce you to the Marquis of Leguineche and Son, end of the saga. Como no tengo hijos, ¿qué dice ahí José Luis Vázquez? Lo que podemos decir la mayoría de los españoles. Yo no, afortunadamente, gracias a Dios, no tenemos hijos. Creo que se habrán dado cuenta de eso, ¿no? Y aquí quiero hacer un homenaje a Jesús González Requena, que lleva años, si no décadas, señalando este problema terrible del que nadie parece darse cuenta, que no tenemos hijos. No es que se hunda el toro de Osborne, como dijo Anaïdi Simón, en frase acertada, la Agencia 2030, sostenibilidad, no sé qué, para que haya eso tendrá que haber gente. Si resulta que no hay nadie, ni sostenibilidad, ni agencia, porque no hay niños, no nos hemos reproducido. Fin de saga. Fin de saga, fin de raza, lo dice ese gran poeta que es Juan Luis Panero, que está dramáticamente emparedado entre esos otros dos poetas brillantísimos, que son Leopoldo Panero padre, magnífico poeta, y no digamos ya Leopoldo María Panero hijo, pero para mí el más grande es Juan Luis Panero, ¿eh? Bueno, nosotros podríamos discutir quién son mejor de los tres Paneros, porque los tres son los grandes poetas, ¿no? En Los mitos y las máscaras, aquí aparecen las máscaras, curiosamente es un texto escrito en prosa por Juan Luis Panero, dice, de la poca gente que de verdad he admirado y conocido, siempre me ha quedado un recuerdo de humor y risas.
lo que contrasta con la más estólida pedantería funeral de tantos tontos letrados que a uno le han tocado soportar. Luis García Berlanga, en mi opinión, nos dejó un recuerdo de humor y risas, casi nada. Gracias, Berlanga. Muchas gracias. Creo que me he excedido, pero no pasa nada. Yo soy así un poco excesivo. Bueno, yo creo que la cantidad de los aplausos avalan la calidad de tu intervención. Ahora, como siempre, abrimos el turno de preguntas. Quizá va a costar porque el discurso ha sido tan intenso que a veces pasa esto, ¿no? Que hasta que uno elabora la pregunta que quiere realizar parece que cuesta un poco. Si hay alguien que lo tenga ya claro. Lorenzo. Gracias, Luis, por la intervención. Yo creo que hay una secuencia, más en su última película, en París Timbuktu, que viene a contradecir un poco tu hipótesis principal, que es la... Bueno, si solo es una secuencia, no es mucho. Bueno, venga. Pero sabes que es importante porque está... Que sí, que era una broma. Venga. Bueno, la del suicidio. ¿La? La del suicidio, la del segundo suicidio de la película, o intento, claro, no se suicida. Porque la fiesta le salva. Entonces ya es el carnaval barroco otra vez. No, eso no contradice nada. Apoya totalmente lo que he dicho aquí, lo que pasa es que he ido muy deprisa. No. Bueno, yo creo que lo contradice, pero... Bueno, no, tú puedes creer lo que quieras, pero yo no estoy de acuerdo con tu creencia. No, precisamente esto no lo he podido explicar y daría para otra conferencia seguramente. Porque es una oposición ontológica entre ese individuo que aparece en el romanticismo, por ejemplo, del lado del autor, y la sociedad. La solución no es disolvernos en la sociedad ni reivindicar el individuo solitario. La solución es dialectizar eso y hallar una pars construen. La pars construen que haya Berlanga como todo artista es una síntesis de las dos cosas, la acabas de describir tú. La obra de Berlanga no es una apología del suicidio. Y porque está esa otra parte ahí que todavía... Claro, eso que contradice lo que yo he dicho. Por eso, precisamente, con lo que empezaba mi conferencia, que hay una aparente contradicción... Bueno, es que en dialéctica, tal y como yo la entiendo, tenemos que distinguir entre contradicción y contraposición. Contradicción o lucha, por ejemplo, el marxismo dice que hay una lucha y que se tiene que resolver entre ricos y pobres. Eso es política. El feminismo dice que hay una lucha entre hombres y mujeres y se tiene que resolver y que ellos tienen la solución también, como los marxistas del otro. Los pacifistas dicen que hay una contraposición entre estados y eso se tiene que resolver. Los artistas y los filósofos que realmente profundizan en el tema dicen que eso no se puede resolver. Y la solución no es ni suicidarte, ni aislarte como individuo, o ni disolverte en la sociedad, en un socialismo que acabe con el individuo. Hay que encontrar la pars construen, que eso es fundamental. En mi conferencia no me ha dado tiempo a desarrollar. La pars construen, que es la síntesis hegeliana. Y, por supuesto, Berlanga, como buen artista que es, tiene una pars construen, que nos deja el recuerdo de humor y risas va unido a otra cosa que se ha dicho aquí, por eso no he querido subrayarla, que es la ternura. La ternura es muy importante. Todo ese humor y toda esa risa está puesto en función de la ternura, de vernos a nosotros mismos como los pobres hombres que somos, que tenemos que sobrevivir en este mundo, y no dejarnos llevar por locuras, que esto lo resuelvo yo de dos plumazos, ¿no? Como dice el borracho que está ahí en el bar, esto yo me dejan a mí mandar y lo resolví en dos plumas. Eso es la política, ¿no? Un poco exagerado, deformado, grotesco, pero eso es. No, esto no lo resuelve usted ni nadie. Y el que intenta resolverlo lo empeora todavía más, ¿no? Entonces el arte no es política, no es ideología, se tiene que mover ahí y en mi opinión tiene que tener un punto intermedio que tú has escrito muy bien. Le salva lo que queda de la fiesta, claro, porque son restos. Por un lado está lo que queda de ese ideal individualista, está por otro lado lo que queda de esa imagen, en mi opinión, excesivamente idealizada que tiene Baitin del carnaval. Todo eso queda ahí, está la cultura, bueno, que podríamos hablar de la cultura popular, de lo que queda. No queda el carnaval, tal como lo dice Baitin, pero quedan restos que conviven entre sí.
Ahora, si nos fijamos, el poder político intenta anularlos, esos pocos restos que van quedando de fiesta, anularlos en el sentido de controlarlos y de ponerlos al servicio de sus negocios, de sus intereses. Y lo mismo ocurre con la angustia del individuo, que se utiliza políticamente también para otros fines, ¿no? Pero Berlanga no, claro, Berlanga se queda ahí entre el drama del individuo y la salvación de la fiesta. O entre el drama de la fiesta. Cuidado, con otras películas el acento dramático está puesto en el lado de la fiesta, ¿no? Y el individuo que, bueno, que sobrevive como puede, ¿no? De ese acoso que hace también la masa sobre él, ¿no? Esa contraposición, que no es una contradicción, no es una lucha. Claro, es que la contradicción, como muy bien ejemplifica el marxismo, lleva a la lucha de clases. El admitir la realidad de que hay ricos y pobres, se puede admitir, pero decir, bueno, pero esto no se va a solucionar nunca. Podemos gestionar, convivir con ello, hacerlo menos brutal, hacerlo menos tal. Son dos posiciones distintas. En esa segunda posición está, en mi opinión, el verdadero filósofo. En la otra está el político. Y Berlanga está en la posición del filósofo o del artista, ¿no? En algunas películas, en ese sentido, quizás son las mascaradas de ideología y tal, pues se le va un poco la mano, ¿no? Y no queda ese punto intermedio. Es decir, pierde un poco la ternura, ¿no? Pero bueno, es que hay muchas películas. Yo es que he hablado aquí muy en general, aunque he puesto referencias así porque bueno, nuestro método siempre exige poner referencias, algunas secuencias y tal. Habría que ir una a una a cada película y ver cómo actúa y la part se destruyen, si la part construyen, todo eso. Sí, buenos. Muchas gracias, Luis, por la intervención. Y yo, precisamente, a raíz de lo que ha comentado Lorenzo, no sé, pero hay un paralelismo que yo puse entre el intento de suicidio de París Tombuctú y el suicidio real de tamaño natural. Eso es, ahí, por ejemplo. Es decir, que en un caso de manera accidental o no, pero está dentro de la fiesta, y en el otro hay un rechazo de la fiesta, porque lo hace manifiestamente, primero diciendo que le dejen en paz en la casa, y luego saliendo del barracón diciendo dejarme en paz. Es decir, se aísla completamente y evidentemente pues va llevando a esa posición. Totalmente de acuerdo. Porque no hay. Eso por un lado. Y luego por otro, en la que has puesto, la relación que has puesto entre la película de Todos a la cárcel, que termina con ese pedo, ahí la canción que están cantando es una canción tradicional valenciana, que es La manta, alcohol y el cabasset, que tiene alusiones sexuales. Totalmente. Está hablando de un policía que va por la plaza, en el que lleva la bragueta abierta, los botones y tal, y que sale Joaquín Cole, el director, es decir, hablando alusivamente al sexo. Sí, lo oí. Y entonces, esa relación entre precisamente lo escatológico y lo sexual, no sé hasta qué punto también, precisamente con el carnaval, tiene mucha relación. Y ayer, hablando con alguien del Congreso, que era muy interesante, hablaba de que ese tengo miedo L, muchas veces, que tenía una cierta relación con el tema sexual, de la dificultad para precisamente entrar a matar, es decir, hablando de la sexualidad. Es decir, esa relación entre lo escatológico y lo sexual es una cosa que también quería plantearte y me parece interesante. Gracias. Claro. Vamos a ver. He dicho así un poco por encima que hay varios conflictos o contraposiciones ontológicas irresolubles. Una es la de hombre y mujer. Esa es irresoluble, en mi opinión. O las clases sociales, pobres y ricos. Son dualismos que, si se piensan como dualismo, pues solo llevan a la confrontación, en mi opinión, inútil y que crea más desgracias que las que supuestamente va a resolver, ¿no? Otra forma de verlo es lo que dice Hegel, ¿no? Una síntesis de esas contraposiciones que van a seguir siendo contraposiciones. Yo no he hablado del hombre y mujer porque luego eso ya se ha tratado y muy bien, ¿no? En el Congreso. Carolina también ha trabajado muy bien eso en la revista y me he ceñido a otra que es individuo-sociedad, que creo que está ahí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Berlanga se decanta por el individuo o se decanta por la sociedad? Por ninguna de las dos. Hay un juego ahí. Él ve que hay un juego dialéctico ahí, es un cine dialéctico. Unas veces más le sale mejor y otras veces, por ejemplo, claro, Tamaño Natural es una película donde ahí hace un intento, yo creo, de pasarse al otro bando, ¿no? Al bando ilustrado, totalmente afrancesado del cine de autor, que también le ocurre a Buñuel, ¿eh? También le ocurre a Buñuel. Cuando yo analicé aquí Tamaño Natural, hace ya años, lo dije, ¿no? Y por eso, claro, está en Francia. En Francia la fiesta, pues,
o al menos la fiesta tal y como la entiende Berlanga y la entendemos en España, pues tiene una debilidad mayor, digamos, una ciudad como París, ¿no? Bueno, eso ya te ocurre aquí también, pero vamos. Y ahí el individuo, pues sí, se ve abocado al fracaso, ¿no? Y en esa contraposición que ahí tiene que ver con lo femenino y lo masculino, lo que emerge es esa mujer devoradora, ¿no? Que han trabajado Begoña o Carolina. Es otra contraposición. Pero el que aparezca ahí, vamos a ver, en mi opinión el arte tiene que decir la verdad. Y la verdad es que hay un conflicto entre el individuo y la sociedad. La verdad es que hay un conflicto entre el hombre y la mujer. Desde el principio de los tiempos y lo va a seguir habiendo hasta el final de los tiempos. Esa es la verdad. Y mientras tanto, pues tenemos que gestionarla. Llega un político y te dice, no, esto lo resuelvo yo, un plumazo. Pero eso es otra cosa que a mí no me interesa, ¿no? O sí, me interesa, pero para combatirla, para deshacerla. Aunque teniendo en cuenta que, bueno, la política nunca se destruye del todo porque vivimos en ciudades, vivimos en polis. Sí, Luis, ante todo, bueno, albricias y congratulaciones y muchísimas gracias por hacer este recorrido que refrenda la publicación de Magma, así que bienvenido sea. Se lo merece, en mi opinión. Voy a retomar la figura de Juan Luis Panero, poeta también que como personaje me fascina igualmente en El desencanto, cuando repasa su galería de fetiches, dice, adoro el bizantinismo, como se podrá ver a lo largo de esta película. Madre, con la máscara es que... Perdón. En un momento dado de la película... lo que has dicho, adoro dice, adoro el bizantinismo, vale, sí, como se podrá ver a lo largo de esta película. Y, bueno, hay una forma de personaje muy peculiar. El bizantinismo, ¿no? Como lo recuerdo. Representación de la absoluta decadencia a través del exceso, de la hipérbole. ¿No es el territorio en el que habita en sí mismo tanto el carnaval de Baztán como el carnaval de Berlanga, antes de regenerar nada? Es decir, todos sus personajes se encuentran perfumados de ineludible decadencia. No son conscientes ni a posteriori de que está a punto de alumbrarse algo nuevo. Es un territorio, es decir, por eso digo, dubitaba acerca de la regeneración del carnaval. Los participantes del carnaval parece que estén alimentando una perenne decadencia. Pero que luego se regenera en la Cuaresma. Quiero decir, la brillantez del régimen político que duró tanto, que es lo que los ilustrados, los iluministas llamarán en el sentido despectivo l'ancien régime, el antiguo régimen, si duró tanto es porque consiguió una síntesis asombrosa entre la transgresión, la necesidad de la transgresión que tenemos el ser humano de transgredir, de vivir al menos una experiencia de edad dorada y tal, y la restauración del orden. Hubo un equilibrio ahí porque solo consentía la Iglesia y lo consentía el Estado. No, es que no podía hacer otra cosa, hombre, que no puede hacer otra cosa. Eso sin la colaboración de la Iglesia, aunque Baitin, porque, bueno, Baitin era comunista soviético, ¿no? Y al fin y al cabo tenía sus limitaciones también, pues no lo subraya lo suficiente. Si se podía hacer el carnaval en la Alta Edad Media, el Renacimiento, era con el consentimiento del poder establecido porque entendía que ser una forma, o lo entendía, o bueno, es un proceso que le dio una estabilidad enorme a ese tipo, a la monarquía, ¿no? Porque ahí lo que triunfa es esa idea de un soberano que es el monarca, ¿no? La idea de soberanía, que es muy interesante, porque luego llegan los ilustrados y le cortan la cabeza solo por ser rey, como dicen, ¿no? No porque fuera malo ni nada, le cortan la cabeza por ser rey, por ser padre. Y aparece Napoleón, y luego en la otra aparece Stalin, casi nada, ¿no? Que bueno, que son un poquito peores, ¿no? Menos padres, menos benevolentes. Quiero decir, que el antiguo régimen encontró ahí una cosa que no era perfecta, ni mucho menos, y que tiene sus abusos y sus problemas y sus goteras enormes por todos lados, pero es que la realidad es así, somos pobres hombres, y digo hombre aquí en el sentido genérico que admite la Real Academia Española, a la que yo me adscribo en su autoritas. Somos unos pobres hombres, ¿no? Y mujeres, bueno, si lo queréis así. Y campeamos con lo que podemos, bueno, y ahí se consiguió una cosa que, bueno, ahora, por ejemplo, estamos asistiendo a un proceso asombroso, en mi opinión, que a ver qué da, de síntesis entre el comunismo y el capitalismo en China, que a mí, en mi opinión va a dar lugar a una sociedad poderosísima y estable, que ya veremos, que no es que a mí me guste ni me deje de gustar, es que cuando digo esto y dices, ¿a ti te gusta? Ni me gusta ni me deja de gustar. Digo que han conseguido un equilibrio entre el confucianismo
que dice hay que proteger a la familia, al padre, a los abuelos. Por ejemplo, en China solo un 7% de los ancianos están en residencias y el gobierno hace todo porque estén en sus casas y no hay divorcios prácticamente y se mantiene, porque es el confucianismo que está reforzando el Estado. Y por otro lado el socialismo, es un Estado socialista y eso, vamos, lo podríamos, es indiscutible. Pero al mismo tiempo que admite el comunismo, que admite el capitalismo y el Estado. Bueno, es un equilibrio asombroso que se produce de vez en cuando, que ya veremos lo que dura y que tendrá también muchos problemas y muchas... Claro, que se produce a veces, ¿no? Y pues de eso se trata, ¿no? De ir sobreviviendo. Pero no me diga usted que trae la solución debajo del brazo porque me está engañando y me puede llevar a algo mucho peor, ¿no? Es el chiste ese del que va a Lourdes porque está paralítico y entonces quien le lleva se le escapa y va por una cuesta y se va a pegar un golpe tremendo y según va bajando dice, bueno, yo virgencita que me quede como estaba. Ya no quiero volver a andar, por lo menos que me quede como estaba, porque me puedo quedar peor. Pues eso, ¿eh? Entonces siempre... admitir la decadencia, admitir lo grotesco, admitir lo absurdos que somos, vistos de una cierta distancia los seres humanos, es decir la verdad. Es que es así. Ahora, decir que eso tiene solución es decir una mentira. Es que ¿qué hacemos con eso? Eso es la verdad. Pero ¿qué hacemos con eso? La paz construyen, ¿no? Consiguen solo ciertas operaciones, no todas. Tenemos una pregunta de Raúl, luego otra por aquí de Pablo y Santiago Celestino. Yo creo que con esto tendremos que cerrar. Hola, buenas. Gracias por la intervención. Y entonces, la política en sí misma sería también uno de esos conflictos irresolubles. Quiero decir, en su utilidad o en su concepción. ¿Conflicto con qué? Por eso digo... Que tienes que poner el otro polo. Entonces el otro polo lo he puesto yo en un libro que no ha leído nadie. Sí, creo que aquí hay dos personas que lo han leído, y les doy las gracias por ello, me consta por lo menos dos, que es contrapolítica. Claro. Donde ahí pongo el arte, pongo la ciencia, pongo cierta filosofía. Sí, es un conflicto irresoluble, pero no se va a resolver nunca ni a favor de la contrapolítica ni a favor de la... Bastante tenemos con que la política no aniquile totalmente la contrapolítica, ¿no? Que es lo que puede pasar. A veces. Pero esas sociedades no prevalecen, esas sociedades están condenadas a... Igual que, en mi opinión, una sociedad como la actual, el otro día oí a Santiago Armesilla en Valladolid una brillante conferencia, que es un discípulo de Gustavo Bueno, que es marxista-leninista, dice una cosa asombrosa, que siendo discípulo de Gustavo Bueno siga siendo marxista-leninista. Bueno, pero dijo una cosa con la que estoy de acuerdo, esta sociedad tal y como está ahora mismo no aguanta más de 20 años. Destruyendo a la familia, aniquilando a la familia, al padre, fomentando todas las oposiciones que no tienen solución, de hombres contra mujeres, de clases entre sí y tal. Eso, ¿no? La paz destruens, pues vale, pues lo destruiremos. Tengo miedo, yo también tengo miedo, ¿eh? Sí, yo firmo eso de tengo miedo y además me llamo Luis. Se justifica un poco entonces por el papel de la gestión que en realidad no cumple. No, bueno, la política es inevitable porque alguien tiene que gestionar la res pública. Por eso es inevitable y porque vivimos en ciudades. Como dice Aristóteles, el hombre es un zoon politicón. Es inevitable. Ahora, una cosa es que sea inevitable, otra cosa es que nos invada completamente todo, como está haciendo ahora, ¿no? Imponga mentiras como que el conflicto entre hombres y mujeres tiene solución, el conflicto entre clases sociales tiene solución, el conflicto entre estados tiene solución, vamos a ser todos globalistas aquí, todos dándonos besitos y tal. Mientras tanto, los sinvergüenzas se van aprovechando, ¿no?, de todo eso, de todas esas ideologías y fantasías. Eso es lo que no podemos admitir. Ahora, que la política es absolutamente inevitable, hombre, claro, hay que haber una gestión. Ahora, esa gestión es la excusa para... Bueno, es que aquí entraríamos en un tema muy complicado que sería para un congreso entero o dos, que es el poder, ¿no? El problema del poder. En el potestas, la diferencia que hay entre autoritas y potestas, y algo muy importante que se suele olvidar, que no hay poder del senatus si no hay populescum romanum, si no hay pueblo con servidumbre voluntaria, que quiere pan, sociedad del bienestar, y circo. Y ahora tenemos pan y circo. Pero claro, ¿quién está haciendo el senatus con eso?
en mi opinión, destruyendo las bases antropológicas de nuestra sociedad. Porque el circo del que disfrutamos ahora es el goce que produce ver cómo se destruye la familia, cómo se destruye las relaciones entre hombres y mujeres. Eso produce mucho goce, ¿eh? Las parejas destruyen, nos hace gozar enormemente en la televisión, en el cine, en todos los lados. Y todo el mundo goza muchísimo con eso. Ese es el circo del que se alimenta el senatus actual, ¿no? ¿Vale? Y luego el pan, claro. Pero bueno, el pan también se puede acabar, ¿eh? Y ya veremos si nos conformamos solo con circo. Son las 2:05, si nos importa, Raúl, si le podemos sí, pasar el micrófono a Pablo que haga su pregunta, a Santiago Celestino que haga su pregunta, y ya con la respuesta de Luis cerramos en 5 Ahora entendéis minutos. por qué mis sesiones, a las que cualquiera que me dé su correo electrónico sí, para darle la entrada en Zoom, duran como mínimo 3 horas, ¿eh? Y por qué llevamos 15 sesiones de 3 horas ya con psicosis solo y estamos por la primera secuencia. Y no es broma, ¿eh? Lo digo por si algún incauto cree que va a ser así una cosa ligerita. Hacéis los dos la pregunta seguidos y contestar. Hola, te quería preguntar si podías profundizar en ese paralelismo que has hecho entre el movimiento nacional y la movida, porque si no es por una cuestión de clase, digamos, de clase social, a priori me parece justo lo contrario, ¿no? O sea, el movimiento nacional por ejemplo, con Pilar Primo de Rivera, marcando cómo debe ser el papel del individuo y de la mujer, pero también el hombre dentro de la sociedad. Primo de Rivera. Sí, bueno, por Pilar el Primo de Rivera Palanfijo. promovió un libro de cocina maravilloso, ¿no? El mejor libro de cocina que se ha hecho, por ahí dicen que sí, es que es verdad, ¿no? Es lo que yo sé de Pilar Primo de Rivera y poco más, ¿no? Pero dentro de las JON, bueno, de la escuela de la mujer, la sección femenina. O sea, exacto. Falange desapareció en un sentido político estricto porque la aniquiló Franco. Metió a Edilla y no los fusiló a todos por la intervención de lo que llamábamos la Collares, ¿no? De su señora, que siempre era la que frenaba un poco la psicopatía de Franco, porque los quería fusilar a todos. O sea que ahí acabó la Falange. Lo que quedó fue un sucedáneo de Falange, que era el Movimiento Nacional, que era una mezcla además de dos cosas que son absolutamente incompatibles, que es el requeté, el tradicionalismo, las FED de las JON, que es una cosa absurda, que no admitieron ni los requetés ni los falangistas, por supuesto. Entonces quedó ahí una cosa ahí, pero bueno, esto ya se entra en cuestiones políticas muy concretas, ¿no? Pero ¿qué es lo que te interesaba? Yo me refería a el decir al individuo dentro de la sociedad cómo debe comportarse, y sin embargo la movida la entiendo como lo contrario, de decir, sí que es verdad que había tribus urbanas, pero es el individuo, si quiere ser mod, se mod, si quiere ser travesti, se travesti, y luego aparte... Si quiere casarse y ser un burgués, ¿no? Eso es lo que dijo Ana Iris Simón el otro día, que ella es de izquierdas, por cierto, y provocó tanto escándalo. Se puede ser de todo menos madre, dijo ella, y tener hijos. Eso no se puede. Hombre, es un déficit notable, ¿eh? Claro, es el individualismo de la movida. No, vamos a ver. Claro, la movida se parece al movimiento estrictamente en lo que yo he señalado, que siguió con el disfraz de España en base a algo que nos beneficia mucho y que está bien, si yo no lo estoy criticando, que es el turismo. Porque España, aquí no tenemos grandes fundamentos económicos en los que sobrevivir. Y Franco, en ese sentido, lo vio claro. O se vendía a los americanos y ponía aquí las bases y hacía esto una colonia, lo que la película Bienvenido Mr. Massa intenta negar y combatir, y nos disfrazaba a todos de lagarteranas, bueno, de andaluzas y el turismo, ¿no? Lo que vino luego el desarrollismo de los años 60, o esto no funcionaba. Y vino el desarrollismo, que España tuvo el crecimiento económico más grande que ha habido en el mundo, solo similar al que está teniendo China ahora, que es un incremento anual del 7% del Producto Interior Bruto. Solo se ha dado en España en los años 60 y en China actualmente. Y la movida, en mi opinión, continúa eso, que es, en un sentido antropológico, que es disfrazar la realidad de una... Precisamente por lo que tú estás diciendo, no lo continúa, lo amplifica.
lo potencia, porque todavía es más carnavalesca la movida que... Es decir, que lo del franquismo fue un carnaval un poco ñoño, ¿no? Bueno, nos vistió de andaluces, de toreros y tal, pero luego la movida ya nos hace pseudo carnavalescos del todo, travestis, claro, como el carnaval, ¿no? Los disfraces del carnaval explotan. O sea que en ese sentido amplifica lo que ya estaba, no es lo mismo, claro, pero es una continuidad antropológica que amplifica lo que ya estaba. Vale. Yo en ese sentido como quería yo decirlo. Ya te he entendido, gracias. Bueno, si no os importa, había dado la palabra a Santiago Celestino, pero es que vamos realmente muy mal de tiempo y como van a comer creo que juntos pueden seguir debatiendo sobre... Puede plantearle la pregunta más tarde. Porque, recuerdo, Luis tiene que coger un tren. Bueno, y tengo que comer, dentro de poco, y antes tiene que comer. Que la tripa, como decía Berlanga, es muy importante. Y tenemos también aquí a Rosa Visiedo, pues esperando para este acto de clausura. Entonces, preparamos, si os parece, ya la mesa para la clausura y cerramos estos actos.